Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Comienza diciendo que Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera. Encontramos una vez más el tema del secreto mesiánico, porque Jesús, que ha sido incomprendido y abandonado por las multitudes, ahora se va a dedicar enteramente en privado a la formación de sus pocos discípulos. Él había partido de las regiones del norte hacia Cesarea de Filipo, donde están las fuentes del Jordán, y Jesús va poco a poco acercándose a Jerusalén, va atravesando Galilea, donde unos meses antes había tenido un éxito enorme, pero un éxito ambiguo. Esta vez, él ya no quiere hablar en público, no se dirige sino a sus apóstoles, que es el embrión de la futura comunidad cristiana, y lo que les va a decir son precisamente las leyes de su vida, de la vida en la comunidad cristiana. Dice el Evangelio, no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Mientras que Jesús no quiere que se utilice el título de Hijo de Dios para él, él utiliza constantemente, sobre todo en la segunda parte de su ministerio, el título de Hijo del Hombre. Contrariamente a lo que en nuestra mentalidad se puede pensar a primera vista, no se trata de insistir en la humanidad de Jesús, no. Los primeros cristianos que venían del judaísmo conocían muy bien el significado denso que tenía para ellos una designación del Mesías que había sido anunciada por el profeta Daniel, un hijo del hombre de origen celeste que viene sobre las nubes del cielo y viene en nombre de Dios para realizar la obra divina. Entonces vemos cómo la fórmula que Jesús utiliza quiere rectificar la idea que se hacían los apóstoles del Mesías. Ese ser divino que viene triunfalmente sobre las nubes, del que ellos soñaban, va a ser entregado sin defensa en manos de los hombres. Sí, no se equivoquen de Mesías, no se equivoquen de Dios. Jesús viene de Dios, sí, pero no de ese Dios que los seres humanos pensamos habitualmente, todopoderoso, que va a hacer guerras para triunfar. Insiste, va a ser entregado. Miren, un Dios entregado, un Dios donado, un Dios amor. No un Dios todopoderoso, un potentado. Nosotros creemos no tanto al Dios todopoderoso, sino a un Padre todopoderoso. A un Padre que por amor se entrega totalmente. A aquel que es el Hijo que se entrega por nosotros y cuya cruz es la revelación definitiva de ese amor. Esa palabra, entregado por nosotros, es una de las palabras clave en la teología primitiva. Si ustedes van a mirar cartas Romanos, Gálatas, Efesios, pero también en Isaías, vamos a encontrar ahí entregado por nuestros pecados, resucitado por nuestra justificación. Él que no ahorró a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O en Gálatas 2:20, el Señor me amó y se entregó a la muerte por mí. O en Efesios, vivan en el amor como Cristo nos ha amado y se ha entregado Él mismo. Ya Isaías 53:2 decía, el Señor lo ha entregado por nuestros pecados, el siervo de Yahvé. Esta palabra la recordamos en cada Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y continúa diciendo el Evangelio que Jesús les dijo, al Hijo del Hombre le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Estamos ante el segundo anuncio de la pasión, después de que Pedro hiciera su profesión de fe en Cesarea de Filipo. Todo el Evangelio de San Marcos nos va encaminando hacia esta cima, muerte y resurrección. Estamos en el corazón de nuestro credo, son 2 hechos históricos. Y uno diría, qué biografía curiosa de un hombre. No es su vida la que parece importante, sino su muerte y su supervivencia, resucitar. No podemos no subrayar que este hombre anuncia siempre, al mismo tiempo, imperturbablemente, que él va a volver a vivir después de su muerte.
Es como si su primera vida, la de Palestina, no fuera la más importante. Esto nos dice que Jesús está vivo. Pero, hermanos, ¿estamos convencidos nosotros de que Jesús está vivo hoy? Porque el misterio pascual es lo esencial de nuestra fe. Es el privilegio único y radical de Jesús. Ningún otro gran hombre en la historia ha tenido la pretensión de liberar al ser humano de esta última fatalidad que es la muerte. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna ideología humanista han propuesto soluciones a esta angustia enorme del ser humano que sabe que va a morir. Solamente Jesús, con serenidad, con sencillez, dice: me van a matar, pero voy a resucitar. Y esta es la luz esencial sobre la muerte. Jesús sabe que esto no es el final de todo. Sabe lo que le espera. Que pasando ese instante trágico del último respiro, Jesús sabe que no cae en un agujero negro de la nada, sino en los brazos de un Padre, con mayúsculas. Y este es el canto de esperanza de los cristianos cuando le decimos adiós a nuestros difuntos. Que el Padre nos espera, que los brazos de Dios se abren. Pero ¿estamos convencidos verdaderamente que las cosas son así? ¿Que la muerte es eso? Este es el mensaje que nos dan todos los mártires. Esto es lo que nos aseguran todos los verdaderos creyentes. Y esto estimula nuestra fe. Sigue diciendo el Evangelio que ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Me encanta que el Evangelio no embellece a los apóstoles. Son pobres hombres como nosotros. Marcos insiste más bien que tenían el espíritu cerrado, estrecho. No comprenden. Los 12 son como un trozo de esta humanidad corriente nuestra, más bien mediana. Uno podría decir, ¿cómo la Iglesia, este inmenso movimiento histórico, habría podido nacer de sus imaginaciones, de sus proyectos, como algunos han dicho durante la historia? Unos pobres hombres. Es verdad que han sido transformados por un acontecimiento, que han sido elevados por encima de ellos mismos, que se les ha dado una fuerza nueva. Pero es así siempre en la Iglesia. Si la Iglesia no fuera sino humana, hace mucho tiempo que ya estaría destruida, no solo por los enemigos, sino por los errores y los pecados de sus jefes y de sus miembros. Pero no podemos juzgar a la Iglesia simplemente de un punto de vista humano. Lo que nos queda del Evangelio es: los apóstoles tenían miedo de preguntarle a Jesús. Y continúa diciendo el Evangelio el por qué. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados. No encontraron la palabra. Se callaron ante esa pregunta. Están como molestos entre ellos, como un grupo que no se entiende entre ellos. Y dice el Evangelio que se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante, el más grande. Esto un desacuerdo total, completo con su maestro. Jesús, que está pensando en su muerte, en entregar la vida, y ellos que se están pegando por tener buenos puestos. Están totalmente anclados en su falsa concepción del Mesías, de Dios. Continúan pensando en que va a llegar la potencia del Mesías, va a poner un reino temporal, y ya discuten quién va a ser el primer ministro cuando ya hayan ganado. Pero no juzguemos demasiado severamente esta incomprensión de los discípulos sobre Jesús, porque nosotros también, aunque sabemos que existe la resurrección, la Pascua, nosotros también hoy podemos decir que admitimos esa aparente ausencia de Dios, su silencio, el fracaso de la cruz. No nos preguntamos y no pedimos a Dios que intervenga, que triunfe. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En su pasión, que acababa de anunciar, Jesús se hizo el último, el servidor de todos. Y así es Dios, en la verdad. Porque esta afirmación nos parece casi como blasfema. Dios es el primero con mayúsculas, es el más grande con mayúsculas.
pero es el primero en el servicio, el primero en el amor que sirve. Jesús les dijo a los discípulos en la última cena: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo les he lavado los pies como un siervo, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Dios es verdaderamente el Todopoderoso, pero es una potencia de servicio hasta lo último. Y Jesús mismo les decía: yo estoy en medio de ustedes como aquel que sirve. Y el Hijo del Hombre ha venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud. En las sociedades y los grupos humanos lo que es natural, incluso en el mundo animal, es de buscar la fuerza, la consideración, el prestigio, los honores, las ventajas. Y Jesús nos rompe profundamente este orden establecido: que el primero se haga el último, que el maestro se haga siervo. Es cierto que Jesús ha hablado realmente de esta manera provocadora, revolucionaria, pero no es para hacer una revolución más, para que se contenta de cambiar de dueño. No, es para dar una solución verdadera desde el interior del ser humano que permita de superar esa lucha incesante entre los seres humanos para dominar, para asegurarse la riqueza, el poder, contra los demás, pasando por encima de los demás. Y el Evangelio termina diciendo que, tomando un niño, Jesús lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. En nuestros grupos humanos, en nuestros corazones, en nuestro mundo, crece la violencia. Y esta marea negra que sube, en medio de ella Jesús nos propone simbólicamente la fragilidad del niño como un ideal. El niño, que es ese ser pequeño, socialmente poco considerado, que uno se podría deshacer fácilmente, incluso también de una manera legalmente criminal como el aborto. El niño es el pobre por excelencia, que no tiene defensa, entregado a los más fuertes que él. Pero Dios rompe esas normas sociales de precedencia. Venía de decir que el último es el primero, y ahora dice que el pequeño es el más grande a los ojos de Dios. Jesús pone el niño en medio de la comunidad cristiana. Esto tenemos que imaginarlo y tenemos que contemplarlo. Jesús que acaricia y abraza a este pequeño niño. La grandeza del cristiano se mide por la calidad del servicio que da a los más pequeños, a los más desfavorecidos. Y un día vamos a ser juzgados según ese criterio, según nos recuerda Mateo 25. No es una servidumbre, porque es Jesús a quien servimos en el más pequeño. Y a través de Jesús servimos a aquel que ha hecho el mundo y que nos ha donado a su Hijo. Que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.